¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos este martes en una nueva emisión de La UNAM Responde desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria para seguir haciendo difusión de todo ese conocimiento que se genera dentro de nuestra universidad, que día a día se pone a la vanguardia para atender las demandas y las problemáticas de nuestra comunidad universitaria y también de la sociedad en general. Y bueno, sabemos que la sequía y la falta de agua en varias regiones del país son problemas constantemente monitoreados tanto por instituciones como por especialistas. Y en nuestra entrevista de hoy pues hablaremos sobre los factores que agravan estas situaciones y también sobre sus consecuencias. Acompáñanos. Por un lado, el desabasto de agua ha sido una preocupación constante durante los últimos años en nuestro país y en distintas partes del mundo. Y por otro, también en varios estados de la República se pueden apreciar regiones, paisajes más secas que antes. Además, pues los pronósticos para un futuro inmediato parecen no ser alentadores. Se habla de una sequía más prolongada, también del aumento de la temperatura y sabemos también de las lluvias a destiempo. Para explicarnos qué está sucediendo y cómo se relacionan estos factores y cómo pueden afectarnos, saludemos esta tarde aquí en la UNAM Responde al doctor en Ciencias Naturales, Benjamín Martínez López, quien es investigador del Departamento de Ciencias Atmosféricas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de nuestra universidad. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a la UNAM Responde. Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a usted y a todo su público. Pues muchas gracias, qué bueno que esté aquí con nosotros. Hablamos de dos situaciones que sabemos en verdad son complejas, las hemos abordado de forma independiente, la sequía y también el abasto de agua. Quisiera comenzar por ahí. ¿Son fenómenos que están directamente relacionados, doctor? Sí, básicamente el abasto de agua va a depender de nuestros mantos freáticos, del agua de lluvia que captemos, si tenemos ríos, lagos, etcétera, ¿no? Y precisamente la lluvia es el mecanismo que nos va a proveer de agua, de estas precipitaciones. Si el terreno es adecuado, se va a infiltrar a nuestros mantos, ríos, etcétera, y mientras haya lluvias vamos a tener agua, ¿no? El problema está cuando hacemos algo o la naturaleza trabaja para evitar que haya lluvias, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Y cuando alteramos, me parece, de distintas maneras, estos ciclos que se daban o se deben dar de forma natural. Sí, aquí hay que tener en cuenta una cuestión, que México, por su posición geográfica, tiene lugares, son pródigos en agua, el centro-sur del país, pero el norte de México, por sus características de ubicación, por todo esto, pues es más seco, ¿no? Entonces, no es que no llueva, de por sí no llueve como estamos acostumbrados en la Ciudad de México o en el sur, ¿no? En otras regiones. Por eso hablamos de que pues, hay disponibilidad de agua en el sur y hay poca disponibilidad de agua en el norte, ¿no? En términos generales, doctor, ¿cuáles tendrían que ser o cuáles son esos factores que determinan tanto la lluvia, la sequía, la cantidad de agua que tenemos? Mire, para que le quede claro al auditorio, el océano es nuestra reserva de agua es el océano. ¿Por qué? Porque el océano se calienta, se evapora el agua y se dan lo que se llama celdas convectivas y esa humedad se comienza a distribuir en todo el globo. Entonces hay zonas donde comienza a llover, zonas donde no llueve, etcétera, pero todo tiene que ver con esta circulación atmosférica y ese vapor de agua que está en la atmósfera es transportado por los vientos. Nosotros tenemos la gran suerte de que México está localizado entre el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, y en una de las diapositivas que están pasando por ahí, se ve claramente que donde está México el agua está caliente,
temperaturas muy próximas a las que ocurren del lado de Indonesia. Entonces, si usted recuerda, o el público, en Indonesia llueve mucho, ¿no? O sea, en películas que ve uno hay junglas, selvas, etcétera. Pues si no hubiera el ser humano, México estaría gran parte de su territorio así, con selvas exuberantes. De hecho, en algunas localidades de Chiapas aún se puede ver eso, ¿no? Selvas. Entonces, tenemos en esas latitudes agua en abundancia porque, digamos, en el ecuador térmico de la Tierra, ahí es donde precisamente se genera ese aire que es caliente y húmedo y que comienza a subir, y luego esos flujos de vapor son transportados y hay zonas donde converge, o sea, donde chocan esas masas y va a precipitar, o por la orografía, o sea, tenemos una masa húmeda que llega a una montaña y sube y precipita, ¿no? Por ejemplo, las personas que van de aquí a Cuernavaca, pues verán que cuando uno comienza a subir, pues a veces en la Ciudad de México no está lloviendo y en la subida está lloviendo, ¿no? Claro. Entonces todo eso, básicamente el vapor de agua es el componente esencial. ¿Y de dónde viene ese vapor de agua? Del océano. ¿Por qué? Porque el sol nos ayuda para que se evapore. Entonces los océanos es, digamos, la parte medular, ¿no? Un elemento fundamental. Se trata, doctor, de fenómenos pues multifactoriales. Y con esto que nos decíamos, el territorio, aunque sea muy rico y también muy beneficiado por el entorno que tenemos, aún así hay estas zonas que no se ven beneficiadas constantemente con la lluvia. ¿Cuál es la situación actual, doctor, o cuál es el panorama? Porque se habla también, en cuanto hablamos de pronósticos, que se esperan más sequías en este mismo momento, al menos en la Ciudad de México, se habla de las dificultades para el abastecimiento de agua en algunas zonas. ¿Qué está sucediendo actualmente? ¿Cuál es el panorama o la situación actual? Pues mire, revisando toda la información, una de las sequías más fuertes que hubo fue en 2011-2012. Eso coincidió con un fenómeno que ocurre en el Pacífico ecuatorial que se llama Niña. O sea, el agua estuvo más fría de lo normal en el año 2011. Conforme han pasado los años, o sea, las niñas que se están presentando va cambiando. O sea, antes, digamos, en los 80 hubo también niñas. Los patrones eran, casi todo el globo estaba frío, o sea, el océano. Las últimas niñas que hubo 2020, 21 y 22, como que el enfriamiento está más restringido a una cierta parte del Ecuador y el hemisferio sur, pero en los océanos restantes se ve calentamiento. Probablemente eso tenga algo que ver con el calentamiento global del planeta, pero no podemos afirmarlo categóricamente, pero sí podemos detectar eso. Entonces, para que nosotros pudiéramos decir, si hay niña, hubo sequía como la de 2011-2012, que está, digamos, probado, o sea, estas últimas sequías no fueron tan fuertes. Okay. O sea, porque si usted revisa, o el público, los datos de la Conagua en su monitor de sequía, se ve claramente que 2011-2012 prácticamente todo el territorio nacional tuvo sequías, y no nada más estuvo seco o una sequía moderada, sino que fue sequías severas, excepcionales en gran parte. Entonces eso no se ha repetido. No se ha repetido probablemente por esos cambios que se están dando en otras partes del océano mundial y que de alguna manera contribuyen a estos flujos de humedad. Ahora, una cosa interesante es que en los estados del norte, en particular el noreste, muchas veces el fenómeno que los ha salvado son los huracanes. O sea, llegan huracanes y hay grandes precipitaciones en Nuevo León, en Tamaulipas, a veces le llega hasta Chihuahua, pero se supone que el conocimiento tradicional es que cuando hay una niña se favorecen ese tipo de huracanes del lado del Atlántico. Pero ahorita, por ejemplo, estamos cambiando. Si uno revisa las temperaturas del océano de marzo y de abril de este año, se terminó esa niña y está evolucionando hacia un niño que se estima que puede ser un niño fuerte. Bueno, cuando hay niños fuertes, del lado del Atlántico hay supresión de huracanes. Pero eso no quiere decir que no haya tormentas del lado del Pacífico. Entonces,
Y para cerrar con la pregunta que me hizo, yo escuché que se pronosticaba una sequía fuerte que nos iba a pegar aquí en la Ciudad de México, el Cutzamala y todo eso. Yo no sé de dónde sacaron esa información. O sea, porque revisando cómo están los océanos, lo que puede pasar, realmente, en el mejor de los casos, estaríamos en condiciones neutras, pero sí se ve que algo que se llama como la alberca de agua caliente que rodea México, sobre todo las costas del Pacífico mexicano, tenemos mucha energía ahí. Y esa energía es como un combustible para todas estas tormentas. Y todas estas tormentas implican flujos de humedad, implica lluvia, al menos en la parte central y sur de México. No estoy hablando del norte. Y por lo tanto, el que se hayan aventado ese pronóstico de decir que iba a haber sequía prolongada y muy fuerte, yo lo pondría en duda, ¿no? O sea, de hecho, generalmente nosotros en esta época aquí tenemos sequía normal, el estiaje que le llaman, ¿no? O sea, no llueve. Eso es importante, doctor. Hay distintos grados, distintas clasificaciones para las sequías. Algunas de ellas tienen que ver justo con el territorio. Platíquenos de esto. Pues bueno, mire, o sea, hay sequías que vienen siendo las meteorológicas, no simplemente hay periodos donde hay poca precipitación, cuando ya comienza a afectar la cantidad de agua en la superficie terrestre, ya se puede considerar que es una sequía agrícola, no ya afecta a la agricultura. Cuando ya afecta a los acuíferos y eso, pues ya hablamos de otro tipo de sequía, ¿no? Pero a final de cuentas, todos esos tipos de sequía dependen de la lluvia. Si llueve, digamos, con un huracán se puede quitar una sequía moderada o incluso extrema que haya en el noroeste de México, se puede quitar. Pero el gran problema es que si no llueve en el largo plazo, y ahí es un problema que nosotros tenemos en México, si no llueve en el largo plazo, entonces vamos a tener dificultades. Bueno, ¿tenemos información para decir eso? No había información. Si usted ve las estaciones donde se registra precipitación, son pocas a nivel del país y sobre todo hay muchos huecos. O sea, no hay, digamos, nada más hay una o dos que cubren más de 100 años. Okay. Bueno, pero con otra información que se denomina reanálisis, que se haga de cuenta con modelos y técnicas de asimilación, han más o menos rehecho la historia desde 1940 hasta la fecha. Pero analizando esa información y comparándola con los datos que tenemos, vemos que pues lo hace bien. Bueno, y entonces sí podemos estimar cómo evoluciona el campo de lluvia en México. Y hay dos formas de hacerlo. Un análisis lineal, que es estima una línea recta, saber si sube o si baja o si va plano, pero también no lineal. Entonces, imagínense una línea recta así, uniendo estos dos puntos, y punto final, punto inicial, yo digo, tantos milímetros en tanto tiempo cambió la lluvia. Claro. Si luego no lineal me puede salir así, y si el punto inicial y el final son los mismos, el incremento es el mismo. Y también puede pasar así. Ok. Bueno, si va así, puede usted pensar que es una situación saludable, lluvias creciendo, ¿no? Pero ¿qué tal es que va así? Si lo pone usted así, aquí ocurrió un máximo. Este es el tiempo y comenzó a bajar. Un descenso, claro. Bueno, prácticamente el 92% de México tiene este comportamiento. De forma periódica. Llegó un máximo, el norte de México llegó a un máximo en los 80s y de ahí va para abajo. Al estado que le va peor es a Chihuahua. Llegó a ese máximo en los 80s y con respecto a ese máximo histórico ya tenemos una disminución de la lluvia de un 40-45%. Okay. Y esa tendencia de largo plazo está difícil que esos eventos fortuitos de un año abundante, tendrían que ser muchos años abundantes para que se reviertan esas tendencias de largo plazo. Doctor, a partir de estos datos, de este monitoreo que se hace, como bien nos dice, ya hace muchos años, pero más conscientemente o constantemente desde los años 40, ¿cuáles son los pronósticos o cuál es el pronóstico para los siguientes años en términos de lluvia y también de abastecimiento de agua? Pues viendo eso, el norte de México, lo que se espera es que siga la tendencia a la baja, ¿no? Eso no quiere decir que haya variación año con año,
que la va a haber, ¿no? O sea, cuando haya huracanes, pues el noreste de México se van a llenar sus presas, se van a ir a los acuíferos, va a estar bien, pero va a haber años donde no va a haber ese tipo de eventos. Entonces, todos esos extremos se están exacerbando por el calentamiento del planeta y aún es incierto hacia dónde va a ir. Pero la tendencia que nosotros podemos sacar de esa información desde el año 1940 al 2022 es que gran parte de México llegó a su máximo y va hacia abajo, y hay algunas zonas que se salvan. Por ejemplo, la parte entre la Ciudad de México y Morelos, ¿no? Ahí se ve tendencias al alza. Y aquí es súper importante mantener el tipo de vegetación que existe, lo que le llaman la cobertura de suelo, ¿no? O sea, si nos ponemos a talar árboles o a deforestar, eso es, digamos, como dinamita, ¿no? Para estas cuestiones, ¿no? Y estas acciones rompen con los pronósticos que se tiene porque se está partiendo, vamos, de la situación actual. ¿Cómo entender, doctor, el tema del abastecimiento de agua, de la seguridad hídrica, que es una preocupación a nivel mundial? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, tenemos que tener redes de monitoreo confiables y de largo plazo. O sea, esa información es fundamental, pero es caro hacerlo. O sea, ha habido intentos, por ejemplo, la UNAM, la doctora Amparo Martínez, que era directora de nuestro centro, ella impulsó mucho la creación de una red de observatorios universitarios, ¿no? Donde se compró instrumental muy caro, pero una cosa es comprar el instrumental y otra cosa es mantenerlo. Claro. Entonces, además de la UNAM, hubo algunas sedes que se echaron el compromiso de poner instrumentación, y ahorita muchas de esas sedes ya se echaron para atrás. Entonces fue un buen esfuerzo, pero que la clase política no le ve, digamos, la utilidad, pero sí la tiene. El problema es que a veces los políticos son miopes y no ven, ¿no? O sea, ¿cómo voy a dar dinero a esto? Y vaya, ¿para qué sirve? O no saben artículos con esa información, o vaya usted a saber qué, ¿no? Pero es importante tener información a largo plazo para precisamente poder estimar estas cosas de si los cambios que estamos viendo son verdaderos o simplemente son un artefacto de relleno de datos, etcétera. Porque además son temas relacionados con el agua, cada vez están más, pues, como envueltos, no solamente en temas ambientales, sino en temas económicos, en temas políticos, por supuesto, en temas sociales. Doctor, para ir terminando esta entrevista, me gustaría preguntarle acerca de cómo estos dos fenómenos se han ido transformando, es decir, podrían parecer temas independientes y cada vez se van uniendo más a esto que se le llama crisis climática, problemas ambientales, calentamiento global. ¿Cómo entenderlos hoy en día o hacia dónde va en temas en términos de investigación? Bueno, aquí tendría que ser honesto con usted y con el público, ¿no? Realmente nosotros distamos todavía mucho de entender cómo funciona a cabalidad el clima en México. Tenemos ideas, pero no podemos decir que lo conocemos perfectamente. Si usted ahora me pregunta, el cambio climático y el clima, ¿cómo lo modifica? Si alguien le dice sin tapujos y le responde, lo modifica así, asado, asado, es un charlatán. O sea, eso no existe. O sea, tenemos algunas ideas, algunas teorías que tenemos que probar. No teníamos información, pero ahora con esos datos que le digo desde el 40 ya podemos probar muchas hipótesis y tratar de entender esos mecanismos. Y una pregunta todavía abierta es, ¿cómo va a cambiar? Yo le podría decir que todas las estimaciones que se hicieron antes del año 2000 de cómo nos iba a ir a México como país con respecto a la lluvia están totalmente erradas. Le podría decir que los modelos dicen que la parte del noroeste de México es la que más se calienta en estos escenarios de calentamiento global. Y lo que nos dice la información de los 40 a la fecha es que no. ¿Debemos considerarlo un tema de alarma, doctor, o no? Tenemos que considerarlo un tema de estudio. Okay. O sea, la gente tiene que entender, la gente que toma las decisiones, es que aún no conocemos lo bastante el tema, que tenemos que entenderlo, tenemos que conocerlo muy bien para después poder hacer predicciones. Porque todo lo que hagamos sobre bases que no son sólidas
esas predicciones van a estar totalmente erradas. Y claro, en el tema de la lluvia eso es particularmente cierto y muy grave. se requiere investigación y además la ciencia requiere su tiempo y hay que dárselo a los científicos y a quienes saben de este tema. Y para finalizar le diría una cosa que es algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Hay trabajos que muestran que el Valle de México ha tenido sequías recurrentes en los últimos 2000 años. Exacto. Pero esas sequías recurrentes pueden durar decenas de años, décadas, incluso medio siglo o un siglo. Y tenemos periodos muy húmedos y periodos muy secos. Ahorita estamos en un periodo húmedo. ¿Y qué va a pasar cuando tengamos un periodo seco? Se nos olvida voltear mucho al pasado, doctor, para entender en dónde estamos. Y hay que entender qué pasó para poder decir qué podría pasar. ¿Qué podría pasar exactamente? Y por eso es importante el trabajo que realizan en institutos como este, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. Muchísimas gracias, doctor Benjamín Martínez López, por haber estado con nosotros para hablar de estos temas que parecen y que son muy urgentes, pero para entenderlos desde otra perspectiva. Gracias, doctor. Gracias a usted y un saludo a su auditorio. Gracias, doctor. Y bueno, ahora queremos platicarles sobre la unidad multidisciplinaria de docencia e investigación del campus Juriquilla, que organiza la charla Alteraciones en el medio ambiente y su impacto sobre los ritmos biológicos en los animales. Esta charla será impartida por el doctor Manuel Miranda Anaya, que es especialista en ecofisiología y su impacto en la salud. Esta plática se llevará a cabo el día de mañana, miércoles 12 de abril, a las 17 horas en el Teatro Auditorio Dr. Flavio Mena del campus Juriquilla, pero también se transmitirá en vivo por la página de Facebook del campus que está apareciendo en nuestra pantalla. Esta tarde en Letras del Día, Anel Pérez nos invita a conocer las diferentes formas de reflexionar y de sentir en torno a la maternidad. Veamos la siguiente cápsula. Me recliné sobre la hierba entre árboles caídos y el sol que calienta la palma de mi mano me dio la impresión de llevar un cuchillo con el que iba a desangrarme de un corte ágil en la yugular. Detrás, en el decorado de una casa entre decadente y familiar, podía sentir las voces de mi hijo y mi marido, los dos en cueros, los dos chapoteando en la pileta de plástico azul con el agua a 35 grados. Era un domingo, víspera de día feriado. Estaba a pocos pasos de ellos, oculta entre la maleza. Los espiaba. ¿Cómo es que yo, una mujer débil y enfermiza, que sueña con un cuchillo en la mano, era la madre y la esposa de esos dos individuos? ¿Qué iba a hacer? Escondí el cuerpo adentrándome en la tierra. No iba a matarlos. Dejé caer el cuchillo, fui a colgar la ropa como si nada. Abroché bien las medias de mi bebé y mi hombre, los calzoncillos, las camisas. Me miré como una campechana ignorante que cuelga ropa y se seca las manos en la falda. Cuadrillé antes de entrar a la cocina. No se dieron cuenta. Este texto está tomado del inicio de la novela de la autora argentina Ariana Harvitz, de título Mátate Amor. Es un texto que alimenta de los tabúes de la maternidad, del matrimonio y del sueño moderno de esta vida fuera de la ciudad. Y es ella misma, Ariana Harvitz, quien estará presente en la plática del nombre Maternidades Perturbadoras, figuras femeninas dentro y fuera del cliché literario. Y esto forma parte del seminario Narradoras de lo extraño y lo perturbador. Esto lo coordina Alejandra Amato y organiza la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Lo vamos a llevar a cabo el jueves 27 de abril a las 5:30 de la tarde en la propia plataforma de Facebook de la Cátedra Carlos Fuentes, pero también de la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura. Va a ser una gran conversación. Vamos a hablar de su trilogía de la pasión, en las que explora las maternidades disidentes justamente y las relaciones problemáticas entre madres e hijos. Estas fueron las letras del día. Esta semana Gaceta UNAM nos comparte algunos de los puntos que fueron abordados en el Consejo Universitario más reciente, donde pues ahí se discuten las bases de la vida universitaria.
Cubre la UNAM vacío legislativo para impedir conductas deshonestas como el plagio y aprueba un conjunto de cambios para reforzar la integridad educativa. La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, responsable de 16 programas de especializaciones en enfermería, se transforma en facultad. Temblores, rigidez muscular, cambios en el habla y movimientos lentos son algunos de los síntomas del Parkinson y el Instituto de Fisiología Celular desarrolla una terapia para combatir esta enfermedad. La periodista y escritora Cristina Pacheco acudió a la Casa Universitaria del Libro para donar 26 títulos de su autoría que están disponibles para lectura y consulta en la Biblioteca Cazul de Escritoras. Mucho que leer y mucho que entender sobre estos temas que defienden y que determinan la vida universitaria. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Noé Romero en la lengua de señas y por supuesto también los invitamos a todos ustedes a que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Con esto terminamos y los vemos aquí mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto 2:30 por TV UNAM. Adiós.